su asiento. Los corintios estaban fascinados con la sabiduría de este mundo. Ellos amaban la elocuencia. Ellos amaban todos aquellos oradores que podían dictaminar argumentos, pero argumentos bastante buenos, y habían entrado en esa fascinación por la elocuencia, por la sabiduría humana, por la sabiduría de este mundo. Pablo viene y él empieza a abordar. Recuerden que el problema que Pablo está abordando aquí, ¿cuál es, iglesia? Las divisiones dentro de la iglesia. Y eso no lo pierda de vista. Ese es el meollo de todo esto. Él está, a través de esta carta, en los primeros 4 capítulos, está dando una respuesta a un problema que estaban atravesando los corintios: las divisiones dentro de la iglesia. ¿Producto de qué, amados hermanos? De esa sabiduría mundana, de esa sabiduría humana. Porque la sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre, lo que va a provocar siempre dentro de las iglesias es autosuficiencia, jactancia, y esa es prima hermana de ¿qué? Del orgullo. Y todo eso que acabo de mencionar es la base o la esencia de las divisiones dentro de la iglesia. Y ese es el meollo de todo esto. Es lo que él quiere tratar de explicarles a los hermanos de los corintios, de que ese camino donde ellos iban no era el camino correcto. Eso iba a ocasionar más destrucción a la iglesia del Señor, una iglesia que fue comprada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa sabiduría humana, mundana, era una sabiduría limitada, es una sabiduría que tiene un tiempo de caducidad, va a perecer. Y a través de esa sabiduría nadie puede encontrar a Dios, nadie puede conocer a Dios, nadie puede conocer la sabiduría de Dios, los designios de Dios, los caminos de Dios. No podemos conocer absolutamente nada de origen divino. Pero si los creyentes podemos conocer la sabiduría de Dios que radica en la persona de Cristo, es por una sencilla y absoluta razón. Es porque Dios nos la reveló por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que nosotros podemos entender, conocer a Dios, buscar sus caminos. Dios nos ilumina para poder conocer su palabra, aplicarla en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Es Dios siempre obrando y orquestando todo para su propia gloria. Y ese era un misterio oculto, era algo que estaba oculto y que dice la palabra, su santa palabra, que había sido preparado para los que le aman. Entonces, en esta oportunidad, hermanos, vamos a estudiar acerca de 3 razones por las que los creyentes podemos conocer la sabiduría de Dios. En primer lugar, y usted lo puede ver del versículo 6 al 9, es porque era una sabiduría que estaba oculta en Dios mismo. En segundo lugar, usted lo puede ver del versículo 10 hasta el versículo 13, es porque Dios le plació revelarse a través del Espíritu. Por eso es que nosotros podemos conocer a Dios. Y en tercer lugar, amados hermanos, está el versículo 14 al 16, es porque somos espirituales. Vamos a el versículo 6. Inicia esta porción con la palabra sin embargo. Recuerden, como lo estudiamos en el sermón pasado, en el versículo 2 del capítulo 2, Pablo había resuelto en su corazón, se había propuesto en su corazón dar a conocer y aceptar y saber una tan sola cosa, y es conocer a Jesucristo y a este crucificado. Eso era algo que él había resuelto porque él no se había presentado a la iglesia de los Corintios con sus capacidades humanas,
no había presentado ante la iglesia de los Corintios con su gran elocuencia, porque en la capacidad humana y en la elocuencia no radica el poder de Dios. El poder de Dios radica en el poderoso mensaje del Cristo crucificado, la esencia del evangelio, y es algo que nosotros debemos de aprender, atesorar como iglesia y como cristianos que somos. Pablo había resuelto en su corazón enseñar una sola cosa, predicar una tan sola cosa, y era el evangelio de Jesucristo. Eso es algo que no debe usted quitar a la hora de estar estudiando esta porción. Ahora va a ser un giro en su argumento para reafirmar que el evangelio que él había predicado es la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría, si usted puede ver, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esos que han alcanzado madurez no son aquellas personas que están en una posición muy alta en comparación con todos los hermanos. No, hermanos, son todas aquellas personas que tienen al Espíritu de Dios en sus corazones. Son todas aquellas personas que habían nacido de nuevo y que pueden ser conocidas como los espirituales, los que tienen al Espíritu Santo en su corazón. Por consecuencia, aquellos que no tienen al Espíritu Santo no pueden entender el mensaje de la cruz, y es algo que nosotros estudiamos cuando estuvimos aprendiendo en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura y es necedad para aquellos que se están perdiendo. Ellos no pueden entender el mensaje de la cruz porque no tienen al Espíritu en sus corazones y en sus vidas. Lo rechazan y lo ven como una necedad o como una locura y son incapaces de comprenderlos. Pero el interés del apóstol Pablo es darle a entender a los corintios que su identidad estaba en Cristo. Es algo que se nos olvida en la mayor parte del tiempo, que nuestra identidad está en Cristo y que debemos de vivir en consecuencia a ello. Como mi identidad está en Cristo, entonces yo empiezo a dirigir mi vida para la gloria de Dios y empiezo a conducir mi vida conforme al llamado que Dios ha hecho. A la luz de su llamado empiezo a vivir mi vida. Por eso yo considero que es necesario que nosotros podamos o debamos entender la naturaleza de esa revelación. En el versículo 6 inicia diciendo, sin embargo, un giro en su argumento. Acuérdense que la predicación del apóstol Pablo dice en el capítulo 2, versículo 4, que no fue con palabras persuasivas de sabiduría o de humana sabiduría. ¿Por qué? Para que su fe no descansara en la sabiduría del mundo. Sino, dice acá, que él había resuelto en su corazón presentar el mensaje del evangelio para que la fe de los corintios descansara en el poder de Dios, en Dios mismo. Lo acabamos de cantar. En ti está mi fe. En Jesús me esconderé. Todo radica en la obra meritísima de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que han alcanzado madurez son aquellos que han recibido al Espíritu, son aquellos espirituales, y en otras palabras está diciéndole, este mensaje es para toda la iglesia. ¿Tiene usted el Espíritu Santo en su corazón? Sí, entonces este mensaje va para usted, hermanito. Para todos los corintios. Eso es algo que debemos de atesorar todos. No solo los corintios, sino también la iglesia de hoy en día. Debe de atesorar ese mensaje del evangelio día con día. Y él utiliza la ironía como un intento de que estaba persuadiendo a los corintios
a que en realidad adopten la forma de pensar que corresponde al de una persona que anda o que tiene el Espíritu Santo en su corazón y que su identidad está en Cristo. Volvamos al versículo 6, dice que pero es una sabiduría y empieza a describir que esa sabiduría no es de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Vuelve a recalcar lo mismo. Las personas no pueden conocer por sus propios medios la sabiduría de Dios. Y dentro de los gobernantes, los príncipes de este siglo que van desapareciendo, van también los famosos sabios, entre comillas, que los corintios adulaban, los grandes eruditos. Entonces dice Pablo, no, todo eso va a perecer, hermanos. Porque no es ese tipo de sabiduría lo que estamos describiendo acá. No es eso lo que voy a hablar en este momento. Y acá es donde se empieza a meter en materia. Mira el versículo 7 dice, sino que hablamos sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, que es en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Él empieza a describir la naturaleza de esta revelación. La naturaleza de la sabiduría de Dios. Mire qué precioso eso. Para que ellos puedan diferenciar cuál es la sabiduría divina y cuál es la sabiduría de este mundo. Y lo hace con 3 palabras, que es un misterio, que está oculto y que está predestinado para todos aquellos que le aman. Misterio, oculto, predestinado. Y en primer lugar, usted puede ver en el versículo 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es decir, algo que anteriormente no se había revelado, estaba oculto, pero estaba oculto en la persona de Dios, hermano, amado hermano. Estaba oculto en Dios y por ende Dios no le había placido revelarse ante los ojos humanos. Porque es en este tiempo que Dios le ha placido revelarlo en Cristo y su pueblo lo puede entender por el Espíritu. Por eso es un misterio que no había sido revelado anteriormente, sino que Dios en su soberanía, en su sapiencia, en su sabiduría, había determinado que este fuera el tiempo en el cual se diera a conocer el mensaje de la cruz. Qué interesante, es un misterio. La naturaleza de la sabiduría de Dios es un misterio, pero después dice en el versículo 7 que esa sabiduría estaba ¿qué? Oculta. Una segunda característica de esta sabiduría era una sabiduría que estaba oculta. Qué interesante, una sabiduría oculta es como una forma de aclaración a lo dicho anteriormente, la salvación por medio de un Mesías que había sido crucificado, había estado oculta en Dios desde la eternidad hasta el momento en el que Dios le plació revelarla. Es algo oculto ante los ojos humanos. Mire qué interesante, porque los corintios querían más para ellos. El mensaje del evangelio era la leche, era para principiantes, eran para personas neófitas en la fe. Ellos querían algo más. Y viene el apóstol Pablo y les dice, eso que ustedes dicen que es leche, que es para principiantes, que es para neófitos, eso es la profundidad de los pensamientos, de la sabiduría de Dios que estaba oculta. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo.
Nosotros no creemos en un Dios que vino, hizo la creación, lo creó todo y después se fue y deja a la deriva a su creación para que tomen las decisiones y que quieran hacer lo que quieran hacer. No, hermano, es un Dios que está pendiente de todo lo que sucede en la creación. Y el versículo que acabo de leer, Gálatas capítulo 4, versículo 4, es una demostración de que Dios está pendiente de todo lo que está sucediendo, porque dice Gálatas 4:4, y lo vuelvo a leer. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Porque ese era el momento preciso, perfecto de que Cristo viniera. Cuando usted se pone a pensar el tiempo en el que vino Cristo, todo estaba listo para que sucediera lo que tenía que suceder. Pero una sabiduría oculta. Volvamos al versículo 7, iglesia. Dice que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Acuérdese que está hablando acerca de la naturaleza de esta sabiduría divina. Es un misterio, está oculto y está predestinado para nuestra gloria. Está predestinado, es decir, que Dios determinó o decidió de antemano hacerlo de esa manera. Esto lo que nos indica es la obra misericordiosa de Dios en Cristo. Por medio de su sacrificio redimió a su pueblo de la esclavitud del pecado y les ofreció una salvación eterna. Y acá también resulta algo interesante que dice Dios predestinó, ¿para qué? Para nuestra gloria. Hay un aspecto ahí muy de fondo escatológico, porque es un lenguaje escatológico lo que está ocupando Pablo acá. ¿Referente a qué? A la meta final de la salvación, que los creyentes tengan una parte en la gloria. La naturaleza de esta revelación era un misterio, estaba oculta, está predestinado. ¿Para quién? Para nuestra gloria. Volvamos al versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. Dice, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Él vuelve al mismo hilo conductor de lo que venía diciendo anteriormente y afirma nuevamente que esta sabiduría no fue entendida por los gobernantes de este siglo. Pero ¿por qué no podía ser entendida por los gobernantes de este siglo, amados hermanos? Porque esta sabiduría estaba oculta en la persona de Dios. Por eso él vuelve a atacar ese mismo punto. Estaba oculta en Dios. Y viene y mira el versículo 8. Cuando estaba estudiando este pasaje, esto fue una de las cosas que a mí de la que agarré más aprendizaje. Mire por qué dice que estaba oculta en Dios y que esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de siglo ha entendido. ¿Cuál es la respuesta de Pablo del versículo 8, parte B? Porque si la hubieran entendido, ¿qué dice? No habrían crucificado al Señor de la gloria. Los gobernantes de este siglo hicieron algo que fue la cúspide de su propia ignorancia. Y es que ellos crucificaron al Señor de la gloria. Eso mostró la incapacidad, la falta de capacidad que ellos entendían ellos tenían para entender los caminos de Dios, los planes de Dios, los designios de Dios. Pero es interesante que en medio de esa necedad, de esa sabiduría humana de los gobernantes de este siglo, Dios se glorifica. En medio de ese plan que ellos habían maquinado, ellos fueron involucrados dentro del plan de Dios. ¿Cómo es eso? Vamos
No tenía pensado hacer esto, pero vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 27. En medio de esta oración, mira lo que dice el versículo 27. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Versículo 28, ojo, dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos habían maquinado en su mente, ellos hicieron lo que su sabiduría humana les determinaba hacer, es decir, crucificar a aquel Mesías, aquel que tenía pretensiones mesiánicas, y es ahí donde nos quiere llevar este argumento y este versículo, esa ironía divina que ellos estaban tratando de borrar a Jesús de este mundo, mandándola a la cruz, crucificándola, pero en realidad estaban llevando a cabo la voluntad perfecta de Dios. La cúspide de la ignorancia humana, mundana. Ellos pensaban que así iban a matar a Cristo, iban a destruir todo, pero ellos no sabían que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario había un plan de la redención para todos aquellos que Dios había destinado para salvación. La cúspide de la ignorancia humana. Ellos estaban llevando a cabo la voluntad del Señor. Y por eso volvamos al versículo 8, es que el apóstol Pablo dice, si ellos hubieran entendido esto, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Hasta cuándo entenderemos que nada sucede lejos de la soberanía de Dios? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras propias vidas, amado hermano? ¿Hasta cuándo usted va a entender que todo lo que acontece en su vida, Dios lo está orquestando para su propia gloria? Sea lo que sea que estamos pasando, hermano. Llámese circunstancias adversas, llámense enfermedades, llámense muertes. Es que nosotros no creemos en un Dios que está a la deriva, hermano, y está actuando de una manera momentánea, instantánea. No, hermano, nuestro Dios ya había predeterminado todo lo que iba a acontecer. Si no recuerde lo que acabamos de leer, Gálatas 4:4, cuando había cumplido la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Hasta cuándo vamos nosotros de una manera real a practicar una confianza genuina en el Señor? Cuando vamos a confiar verdaderamente en Dios, en sus promesas, en las escrituras, porque cuando pasa alguna situación adversa que no esperamos, lo primero que nosotros pensamos es, ¿por qué me pasa esto a mí? En lugar de ir a ponerme de rodillas, a confiar en el Señor por todo lo que Él está haciendo en mi vida. Porque tratamos de buscar soluciones humanas a cosas eternas. Nosotros debemos de aprender a ver la providencia de Dios en todo lo que nos acontece en la vida. Dios no trabaja a la deriva, hermano. Dios no se le ocurre algo y ahorita lo voy a hacer. Él es la persona más sabia, más perfecta, soberana. Él hace siempre su santa voluntad. Si tan siquiera pudiéramos nosotros entender y vivir a la luz de esta gran verdad de la soberanía de Dios, nosotros direccionáramos todas nuestras preocupaciones
y las pondríamos en confianza sabiendo que es el Señor el que está llevando cada una de las cosas de nuestras vidas. ¿Hasta cuándo, iglesia? Los corintios estaban en una búsqueda por la sabiduría humana, pero esta sabiduría era una sabiduría del mundo que va a perecer, y ellos estaban menospreciando la verdadera sabiduría. Pablo le está diciendo aquí, hermanos, si esos gobernantes hubieran entendido, hubieran tenido un ápice de sabiduría, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero ¿saben qué? Lo crucificaron. Pero esto estaba dentro del plan soberano de Dios, y esto estaba que así tenía que pasar. Volvamos al versículo 9. Dice el Señor en su palabra: sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Este versículo, hermano, es uno de los versículos más mal utilizados de la Biblia. Porque las personas a veces predican de este versículo como hablando del cielo. Ahora, yo le hago una pregunta. A lo largo de estos sermones, ¿qué cree usted? ¿Cuál es el énfasis que hace Pablo en este versículo? ¿De qué está hablando Pablo ahorita? ¿Del cielo? Está hablando de la sabiduría de Dios. Y aquí Pablo hace uso, que es creo que es una de las cosas que él hace constantemente, hace uso de las escrituras para reforzar el punto, el argumento que estaba estableciendo en ese momento. Y hace uso de un pasaje que está en Isaías 64:4 y 65:17, o sea, y es lo que hace una unión de todo esto para dar a entender o reforzar lo que ha venido desarrollando. Son 4 frases aquí que usted tiene que sacar para poder entender este versículo. Dice que en primer lugar son cosas que ojo no vio. Subrayelo, esa es la primera frase. En segundo lugar dice que ni oído oyó. Segunda frase, ni oído yo. Tercera, ni ha entrado al corazón del hombre. Hay otros comentaristas que dicen que cuando habla acerca del corazón también está hablando acerca de la mente. Ni ha entrado a la mente del hombre. De manera particular, yo creo mucho esa postura porque le da un poco más de fuerza a lo que he venido desarrollando acerca de la sabiduría del hombre o del mundo. Entonces, tercer frase, tercer línea, ni ha entrado al corazón del hombre. Y cuarta, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahora, ¿cuál es la función de ello? Y es lo que vamos a tratar de entender a la luz de las Escrituras. Las primeras 3 frases que nosotros hablamos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, apoyan un poco lo que se dice en el versículo 6. Versículo B dice: pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. También, no solamente ese versículo, sino también en el versículo 7, que era una sabiduría en misterio, una sabiduría oculta que Dios predestinó para nuestra gloria, que ninguno de los gobernantes de este siglo lo podían haber entendido anteriormente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre. Él viene a reforzar la misma idea de que de la incapacidad del hombre de poder conocer la sabiduría de Dios. La incapacidad del hombre de qué? De buscar a Dios. Hermano, y me gusta porque esto nos pone en perspectiva de nuestra realidad como pecadores. Nosotros no podemos conocer
Los designios de Dios. ¿Por qué nosotros lo podemos conocer? Por el Espíritu. Ya es algo que va a tocar más adelante. Pero el ser humano no está en él eso. No es que el ser humano ahora se va a levantar y va a decir, ahora voy a conocer a Dios. No puede. ¿Por qué no puede? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces la única manera que esa persona que está muerta, y un ejemplo, un diagnóstico claro acerca de la naturaleza humana, que es una naturaleza caída, que es una naturaleza que vive en pecado, está en Romanos capítulo 1. Cuando el apóstol Pablo habla que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, entregándose ¿a qué? A la idolatría, haciendo ¿qué? Ídolos de qué? De animales, de cuadrúpedos, de aves, de peces, entregándose a la lascivia, cambiando el orden natural, el diseño de Dios. Y ahí empieza a enseñar acerca de la depravación del hombre, cosas que ojo no vio ni oído oyó, y que han llegado al corazón del hombre, la incapacidad humana de conocer esta sabiduría, que es una sabiduría divina. Pero dice en el versículo 9 al final, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y esta cuarta frase amarra el final del versículo 7 que dice, desde antes de los siglos que Dios predestinó para nuestra gloria. Mis amados hermanos, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir confiando en nuestras propias capacidades? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál era el problema que estaba atacando aquí Pablo? Las divisiones dentro de la iglesia. ¿Producto de qué? De la autosuficiencia humana. ¿Producto de qué? De la jactancia del hombre. ¿Producto de qué? Del orgullo del hombre. ¿Producto de qué? Del pecado. ¿Hasta cuándo, hermano, tu vida va a girar en torno a lo que tú piensas y no lo que el Evangelio y las Escrituras dicen acerca de la vida? ¿Hasta cuándo el mensaje del Evangelio va a permear tu corazón a tal punto que tú vas a glorificar al Señor y a darle las gracias a Dios por todo lo que te pasa? ¿Hasta cuándo tu corazón va a ser un corazón de gratitud, de agradecimiento hacia Dios y no de ingratitud y descontentamiento hacia la persona de Dios? ¿Hasta cuándo vas a descansar en tus capacidades? Si no, recuerde todas las cosas que le han pasado en su propia vida, producto de sus malas decisiones, producto de qué? De su falta de capacidad. ¿Cuántas malas decisiones has hecho en tu vida? Por confiar en tu propia capacidad, por confiar en tus conectes, por confiar en lo que tú quieras, la manera como tú resuelves tu vida. Eso aquí, a la luz de las Escrituras, no importa ni le interesa, hermano. No es en tu capacidad. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre. Es esa manera como tú te conduces en tu vida a través de tu propia sabiduría, porque ¿saben qué? Dice la palabra que si el mundo hubiera conocido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Cristo, al Cristo de la gloria. ¿Hasta cuándo vas a entender que no es en tus capacidades, que tu sabiduría con la sabiduría de Dios son dos cosas totalmente disparadas, totalmente contrarias? Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, entonces, hermano, te vas a llevar la soberanía de Dios a encuentro. ¿Y sabes qué? No es que tú te lo vas a llevar, te vas a encontrar con la soberanía de Dios. Y te va a aplastar, y te va a destruir, te va a destrozar. Y vas a entender que tú eres una vasija de barro y que el alfarero es Él. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni están en el corazón del hombre, ni están en la mente del hombre. Pero esas cosas, y aquí gira un poco su argumento, dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para aquellos que habían sido predestinados para
la gloria del Señor. Esa es la cuarta frase que viene a agarrar y hace como una manera de enlace con lo que viene a decir en el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10 y subráyelo. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. ¿Ve usted eso? Hay unos comentaristas que dicen de que en lugar del pero, dice porque Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos lo reveló por medio del Espíritu Santo. En su contexto está hablando de la salvación. Un versículo muy mal utilizado, porque muchas veces lo ocupan para, no, es que son grandes cosas las que Dios te ha preparado, que bendiciones y doble bendición y cosas materiales y carros y casas y dinero. No, hermano, no está hablando de eso. Para que usted pueda entender estos versículos, vaya al contexto de las cosas. Y el Señor dice que Dios nos la reveló por medio del Espíritu, y la línea del pensamiento, lo que está desarrollando en este momento el apóstol Pablo es la sabiduría de Dios en el mensaje de Cristo crucificado, la locura de la predicación sobre el cual descansa el poder de la salvación. El Cristo crucificado, la esencia del evangelio. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, porque Dios lo ha revelado por medio del Espíritu. Y este es el segundo punto. Dios nos lo reveló por medio del Espíritu. Estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa es la idea central de todo lo que estamos estudiando en esta mañana, que la sabiduría de Dios solo puede ser entendida por los creyentes, porque solo los creyentes tienen al Espíritu de Dios. Nos la reveló por medio del Espíritu. Y se vuelve más intenso esto, miren. Porque el Espíritu, que dice ahí, iglesia, versículo 10, la parte B, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. La clave para entender la sabiduría de Dios radica en el Espíritu Santo. Pablo empieza a utilizar un principio para poder enseñarle a los corintios, un principio griego que es el siguiente: lo semejante solo puede ser conocido por lo semejante. Lo semejante solo puede ser conocido por lo semejante. En otras palabras, los seres humanos por su propia capacidad no pueden conocer a Dios o la sabiduría de Dios, porque solo lo semejante puede ser conocido por lo semejante. Solo Dios puede conocer a Dios, por lo tanto el Espíritu Santo es el medio que permite al ser humano conocer a Dios. Lo semejante puede ser conocido con lo semejante. ¿Por qué el ser humano no puede conocer a Dios? Porque solo Dios conoce a Dios, hermano. Por eso es que en el versículo 10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Por el Espíritu Santo, hermano, podemos comprender el Evangelio. A través del Espíritu Santo hemos nacido nosotros de nuevo también. Sin embargo, ¿qué significa que el Espíritu escudriña todo? ¿A qué se refiere este versículo? Y volvemos a hacer énfasis lo que había dicho anteriormente, que para los corintios el mensaje del evangelio era leche. Pero en realidad la redención por medio de la cruz procede de las profundidades de la propia sabiduría de Dios. Lo que ellos consideraban como leche, en realidad ese mensaje de la cruz procede de las profundidades de la sabiduría de Dios.
Y eso es lo que él va a decir en el versículo 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? La única persona que sabe lo que pasa dentro de la mente de uno es uno mismo. ¿No es cierto? Al menos que nosotros decidamos compartir por medio de palabras a otras personas lo que pensamos. ¿Alguna vez usted ha tenido algún problema con alguna persona que le cuesta hablar? ¿Ya? Ya está, hay muchas situaciones. Ah, es que yo pensé que vos lo ibas a hacer porque yo pensé que vos ya me entendías. No, hermano, no es que nosotros estamos así por telepatía. Ah, ¿quiere café? Ah, le voy a llevar café. Va, está cansada. Está cansado. Anda con malestar estomacal. No lo voy a tocar, no le voy a pegar en la pancita porque si no, peligroso. A veces nosotros tenemos problemas porque nosotros pensamos que las personas van a entendernos a nosotros sin nosotros poder abrirnos con ellos. Si usted quiere que las personas entiendan sus pensamientos, ¿qué tiene que hacer, hermano? Hablar, hablar. Y hay veces que por la falta de la comunicación en las relaciones se destruyen. Porque no comunicamos nada, no hablamos nada. No, es que yo me acuerdo, era el verano del año 2001, cuando no me ofreciste la coca que yo te había solicitado y te hiciste de los panes. Y eso provocó en mí una raíz de amargura que hasta este año 2023 no te perdono. Pero ¿por qué esperó tanto tiempo para expresar eso? No hablamos, no hablamos. Nos cuesta poder expresar lo que nosotros pensamos, es lo que dice aquí en el versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Solo yo puedo conocer lo que estoy pensando, nadie más, a menos que yo decida revelar mis pensamientos en formas de palabras. Y ahí viene, y mira el versículo 11, dice: asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios nos revela sus pensamientos, sus planes, sus propósitos por medio del Espíritu, que siendo Dios, conoce la mente de Dios. Y lo revela por medio de su palabra. Volvemos al principio inicial. Lo semejante solo puede ser conocido por lo semejante. Nosotros podemos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Volvamos. Versículo 12 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Nuevamente le vuelve a recordar a los corintios que ellos pertenecen a una vida diferente, a una naturaleza diferente, y que eso se debe de ser reflejado en sus vidas. Por ende, ellos no deberían de estar buscando la sabiduría humana o pensar en términos de ellos, y peor aún, vivir en términos de ellos. Por eso es que dice en el versículo 12, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. ¿No entiendes, Corintios? Hermanos de Corintios, ¿no entienden que no es esa sabiduría la que hemos recibido nosotros?
Y el mismo mensaje aplica para la iglesia de hoy en día. No entendemos, hermanos, que ese mensaje, que esa sabiduría humana no es lo que Dios quiere. Y venimos y tratamos de implementar muchas metodologías acá en la iglesia y tratamos de suavizar el mensaje del evangelio. Pero no, hermano, Dios le ha placido que las personas se conviertan ¿a través de qué? ¿A través de shows? ¿A través de espectáculos? ¿A través de eventos? ¿A través de experiencias místicas? No, Dios le ha placido que las personas se conviertan por medio de la predicación del evangelio de Jesucristo. Por eso es que le dice aquí en el versículo 12, hermanos, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, el espíritu que proviene del Señor. Por eso es que nosotros debemos de desistir de pensar como este mundo y debemos de aprender a vivir una vida fundamentada en el evangelio. Dedíquele el tiempo a estudiar el evangelio, dedíquele el tiempo a estudiar las escrituras. Una persona que no le dedica tiempo a la palabra de Dios, tarde o temprano revela lo que está ahí. Y ese es un problema. Debemos de dejar o de desistir de pensar como este mundo lo hace. No te dejemos. Vean, ¿no he escuchado eso? Devolvésela al doble. Ay, y no le haces nada. Te vas a quedar callada, te vas a quedar callado. Devolvésela pues. Sabiduría de este mundo. Que vea quién sos vos, ¿verdad? Sabiduría de este mundo. ¿Qué dice la palabra en el versículo 12? Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Cómo actuaría Cristo en esa situación? Si él mismo, para llevar a cabo la voluntad del Padre, llevó su vida a la cruz del Calvario, ¿tú crees que Cristo no pasaría por alto esa ofensa? Cristo sí, tú no, porque tú eres orgulloso y él es humilde. Y no has aprendido que a la luz del mensaje del evangelio tú tienes al Espíritu Santo que santifica tu vida y que debe de convertir tu corazón a la mansedumbre y a la humildad de Cristo, que son cosas necesarias para mantener la unidad de la iglesia. La iglesia no trata de tu vida ni de mi vida, la iglesia trata siempre de Cristo y su evangelio. Es algo que proviene de Dios. Dice el versículo 12, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Claramente se refiere a la salvación por medio del Cristo crucificado. La salvación, el propio plan de Dios para salvar a su pueblo. Versículo 13 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales a palabras espirituales. Hemos entendido a lo largo de este sermón que por medio del Espíritu es que podemos entender la sabiduría de Dios, podemos conocer los planes de Dios, podemos conocer a Dios mismo. Y ahora Pablo vuelve a recordar su propia predicación. Pablo había resuelto en su corazón enseñar una tan sola cosa, y era predicar el mensaje de Jesucristo y a este crucificado. Y el contenido de su mensaje era el evangelio. Ahora conecta eso que había dicho en el capítulo 2, versículo 2, ¿con qué? Con la recepción del Espíritu. Por eso es que dice en el versículo 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas
por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y esas palabras espirituales es la palabra de la cruz que había mencionado en el capítulo 1, versículo 18, que es una locura para los que se pierden, pero es salvación y vida eterna para todos los creyentes. Pero lo amarra con que con la recepción del Espíritu Santo. En otras palabras, está diciendo que todos los que estamos acá hemos recibido al Espíritu, de modo que podemos entender el regalo de la salvación. ¿Cómo que usted puede llegar a entender que está en una condición de pecado y que está en rebeldía en contra del Señor? Porque el Espíritu está en su corazón. Y usted ha nacido de nuevo. Y cuando la persona ha nacido de nuevo, dice: perdóname, Señor. Perdóname. Señor, he ido en contra de tu voluntad. He ido en contra de ti, Señor. Perdóname. Tú no te mereces eso. Tú te mereces mi vida y te mereces más. Y gracias, Cristo, por salvarme. Y esa persona que estaba pecando, ahora vuelve, abraza en fe y va para el Señor. Y obedece al Señor y sus estatutos. A eso se refiere aquí. Hemos recibido al Espíritu de modo que podemos entender el regalo de la salvación. Solo así nosotros podemos entender ese mensaje, hermano. No es que tú eres más inteligente, no es que tú eres más capaz que las otras personas. No, hermano, la diferencia entre el mundo y tú, entre el incrédulo y tu persona, ¿sabe cuál es la diferencia? No es que aquel sea menos inteligente que tú. Si ya Pablo lo había desarrollado en el versículo, en el versículo 26 del capítulo 1, que somos necios. No, no, ese es el punto. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos al Espíritu. El Espíritu Santo es la clave de todo. El Espíritu Santo es el centro de la predicación. El Espíritu Santo es la clave en la conversión y la comprensión del Evangelio. El Espíritu Santo, el que nos hace nacer de nuevo. Y ahora hay una nueva naturaleza en tu corazón que te permite glorificar al Señor a través de tu vida. Y eso no lo tenías antes. Pero la tercera razón por la que los creyentes podemos entender la sabiduría de Dios es porque somos espirituales. Vamos al versículo 14. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. El hombre natural. Y aquí habla acerca del hombre natural y del hombre espiritual. Pero primero empieza a dar ciertas características. En primer lugar, el hombre natural es todo aquel que pertenece a este mundo. Por ende, ellos no tienen al Espíritu, son meramente humanos. Pablo está utilizando un lenguaje que para los corintios era muy común. El hombre natural. Ese es el hombre que pertenece al mundo. Ese es el hombre que no tiene al Espíritu. Ese tipo de personas que solo conocen la sabiduría de este mundo son descritos a partir de 3 términos. Y usted lo puede ver en el versículo 14. No acepta las cosas del Espíritu. Para él las cosas del Espíritu son necedad y no las puede entender porque son cosas que se deben de discernir espiritualmente. En primer lugar, dice que este hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero ¿por qué no aceptan las cosas del Espíritu de Dios? Porque ellos no tienen al Espíritu en sus corazones.
No tienen la ayuda del Espíritu y rechazan las cosas del Espíritu. Por eso es que ahí está la segunda característica, porque para él son necedad. La razón por la cual ellos rechazan las cosas del Espíritu es porque lo consideran como una necedad o como una locura. Como no han recibido al Espíritu, su cosmovisión es tergiversada, distorsionada, contaminada por su propio pecado. Por eso ellos rechazan el mensaje. La palabra de la cruz es una locura para ellos, porque la respuesta a la cruz manifiesta la condición del hombre. La respuesta a la cruz manifiesta la condición del hombre. Una persona que ve el mensaje de la cruz como una locura, como una necedad, significa que esta persona está en contra de Dios, en contra de sus planes, en contra de sus propósitos, en contra de sus designios y por ende están bajo el juicio de Dios. Pero también aquellas personas que ven el mensaje, la palabra de la cruz como poder de Dios para salvación, indica que es una persona que ha nacido de nuevo y se somete a la voluntad de Dios confiando en Él como su amo y su Señor de su vida. La respuesta a la cruz manifiesta la condición del hombre. Tú eres alguien que el mensaje del evangelio lo consideras una locura o una necedad. No te puedo decir, hermano, porque eres un hombre natural. Y el hombre natural, para él, la locura, la cruz es una necedad. No acepta las cosas del Espíritu. Y la tercera característica dice que no las puede entender. Es incapaz de reconocer las cosas del Espíritu. Lo semejante es conocido por lo semejante. Al no tener al Espíritu, carece de la capacidad de poder conocer a Dios, conocer sus planes, conocer sus designios. Lo cual dice en el versículo 14 que estas cosas deben de discernirse, ¿qué? Naturalmente, espiritualmente. El Espíritu Santo en el corazón. Y en su contexto, discernir significa hacer juicios apropiados acerca de lo que Dios está obrando en el mundo. Sin embargo, y con esto vamos a ir finalizando, dice el versículo 15. En cambio, el que es espiritual. Y ahí está la otra clasificación, el espiritual. ¿Por qué es espiritual, hermano? Porque tiene al Espíritu Santo en su corazón. Esta persona tiene también características que dicen en el versículo 15, juzga todas las cosas, él no es juzgado por nadie, y de ahí dice, tiene la mente de Cristo en el versículo 16. Esta persona juzga todas las cosas, como tiene al Espíritu, por consiguiente puede discernir el proceder de Dios. Aquí no está hablando de que podemos discernir todo lo que le compete al Señor, no, hermano, sino las cosas referentes a la salvación. Cosas que estaban ocultas, que era un misterio y que Dios le plació revelarle en este tiempo por medio de su Hijo. Por eso es que dice aquí en el versículo 15, que juzgas todas las cosas, pero después que dice en el versículo, pero él no es juzgado por nadie. Segunda característica. La persona que no tiene al Espíritu no puede discernir lo que Dios está diciendo, ¿es cierto? Y el que tiene al Espíritu sí puede hacerlo, porque tiene al Espíritu. Y aquí está cómo él enlaza todo esto. Por ende, el que no tiene al Espíritu no puede examinar o emitir juicio a la persona que tiene al Espíritu. Y es lo que Pablo está tocando acá. Y ojo, como dice el comentarista que me gustó, dice, la persona profana no puede entender la santidad, pero la persona santa bien puede entender las profundidades del mal. Y ese es el punto que está tocando acá. Juzga
todo dice, y no es juzgado por nadie. Pero muchas veces de este versículo se tergiversa, y hay muchas personas que utilizan este versículo para predicar acerca de que están exentos de la disciplina o del consejo de otros, y no es el punto acá. Recuerden, Pablo lo que está hablando es acerca de las personas naturales, las personas espirituales. Una persona que no tiene el Espíritu, ¿cómo va a juzgar a una persona que tiene el Espíritu en su corazón? Son dos realidades diferentes. Unos tratan de glorificar a Dios obedeciendo las Escrituras y otros tratan de glorificarse a sí mismos. Son dos maneras de ver la vida bastante diferentes. El hombre verdaderamente espiritual es aquel que logra entender la obra de Dios por medio de Cristo crucificado. Por medio de Cristo crucificado. Discierne o juzga todas las cosas, pero él mismo emite juicio sobre ellos. Y es lo que Pablo está a punto de hacer, o lo que está haciendo en este momento con los corintios. Porque uno de los argumentos de los corintios es que estaban socavando la autoridad de Pablo. Y Pablo les dice, ustedes que se consideran espirituales, ¿saben qué? Yo también soy espiritual. Y por consecuencia, yo puedo decirle a ustedes qué es lo que están haciendo mal. Y lo voy a hacer, voy a corregir esos mala praxis, ese mal comportamiento dentro de la iglesia del Señor, y lo voy a hacer a través de este escrito, que es esta carta que les estoy enviando. Y en tercer lugar, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La persona espiritual tiene la mente de Cristo, es decir, los pensamientos de Cristo revelados por el Espíritu Santo del Señor. Los corintios, en sus ansias por reconocer la sabiduría humana, estaban originando contiendas, divisiones, destruyendo a la propia iglesia por la cual Cristo murió. Y el regalo, el don del Espíritu, nos conduce a llevar una vida centralizada en el mensaje del Evangelio, el Cristo crucificado. El hecho de que tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, amados hermanos, se debe de reflejar en todo momento, porque conocemos la obra de Cristo, sabemos en quién está depositada nuestra esperanza. Estamos marcados por la cruz y, en otras palabras, el ser espiritual nos lleva a una comprensión más profunda del misterio de Dios, que es la redención por medio de un Cristo crucificado. Vivamos nuestras vidas de acuerdo a ese mensaje y glorifiquemos en nuestras vidas el Santo Evangelio y al Santo de Santos, a Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar.